En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el párrafo 1, Jesús e Israel. Estamos ahora entrando en el segundo apartado de este párrafo. Del catecismo va a dedicar 4 números a desarrollar el tema que tiene como título Jesús y el templo. Vamos a comentar en estos números lo que suponía el templo de Jerusalén y cómo vivió Jesús su relación con ese templo. Número 583 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jaloneado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivos de las grandes fiestas judías. Vemos pues cómo este número nos adentra a esta relación de Jesús con el templo. El antiguo santuario de Israel en la época patriarcal no existía. Bien, es verdad que había lugares sagrados donde se invocaba el nombre de Yahvé, lugares que eran transitorios, que eran de paso, altares donde se invocaba a Yahvé. El Sinaí en el Éxodo es un lugar muy especial, consagrado por una manifestación de Dios en el alto de aquel monte. Y en lo sucesivo después, de la experiencia del monte Sinaí, Israel iba a tener como una especie de santuario portátil, gracias al cual Dios puede residir y permanecer en medio del pueblo, y a ese lugar le han llamado la tienda del encuentro. La tienda del encuentro. La presencia de Dios es allí sensible y a la vez es velada. Tras la nube se oculta su gloria. Pero la presencia de Dios en esa tienda del encuentro es sensible y al mismo tiempo es velada. Después del establecimiento en la tienda y después de la llegada a la tierra prometida, esta tienda del encuentro se fijó sucesivamente en distintos lugares, ¿no? En Gilgal, en Siquem, en Silo, hasta que definitivamente David conquistó Jerusalén y la instala en Jerusalén. Después de haberse construido un palacio en Jerusalén, David tiene la idea de edificar un templo a Yahvé. Segunda Samuel 7:1-3. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos los enemigos del alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa
desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para el otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo he tomado del pastizal de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. Pero Yahvé se opone. No será David quien construya una casa para Yahvé, sino que será Yahvé quien le construya una casa. Le va a dar una dinastía, y de tu dinastía allí habitará Yahvé. Es una primera profecía de que la dinastía de David, de ahí vendrá quien es el auténtico templo, Jesucristo. No será él, no será David quien construye una casa a Yahvé, sino que será Yahvé quien le construya una casa a David, le va a dar una dinastía. El auténtico culto no se copia de los paganos cuyos cultos pretenden de algún modo tener en sus manos la divinidad. El auténtico peligro del templo es que el hombre pretenda controlar a Dios en sus muros. No es tanto que el hombre se ponga al servicio de la divinidad, como que Dios se ponga a nuestro servicio. Esto es muy importante. Al final, la construcción del templo no la hizo David. Al final, la construcción del templo la hizo Salomón. El arca de la alianza es su centro. Y el santuario de Jerusalén prolonga el antiguo lugar de los encuentros de Yahvé que él había tenido con su pueblo. En la nube que se posó en el templo, significaba que Yahvé aceptaba ese templo como morada. Es cierto que al mismo tiempo él no estaba ligado a ese signo sensible, porque los cielos no pueden controlarlo, tampoco lo van a controlar unos muros, mucho menos una casa terrena. Pero Dios en su humildad, y en esa pedagogía de quererse adaptar, de entrar en diálogo con nosotros, acepta ese signo de estar presente entre nosotros. Por eso para los católicos es maravilloso tener en sus templos a Jesús presente Eucaristía. Es la presencia de Dios totalmente, y Dios en su humildad y en su pedagogía acepta esto para poder estar ahí, para dialogar con nosotros. En adelante, queridos amigos, el templo de Jerusalén, aunque sin hacer caducos los demás santuarios, será el centro del culto. A él se acude de todo el país para contemplar el rostro de Dios, y es para los fieles objeto de amor conmovedor. El pueblo de Israel se conmueve cuando sube a Jerusalén al templo, y se convierte el templo en el corazón, en el centro, en el dinamismo de todo el pueblo. El templo es una especie de réplica de lo que será la Jerusalén celestial. Continúa el catecismo, número 584, dice: Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su Padre.
No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Esa presencia de Dios en el templo de Jerusalén, lastimosamente poco a poco fue degenerando, y los profetas fueron poco a poco denunciando aquello. En la época de la monarquía, el signo del templo no estaba exento de deformaciones, de ambigüedades, y muchos de ellos tendían a convertir las ceremonias religiosas en un signo religioso muy superficial. El apego que se tiene a las paredes de ese templo lleva a convertirse en algo incluso supersticioso. Poco a poco, con el paso del tiempo, se va degenerando. Y finalmente estos profetas proveen el abandono por parte de Yahvé de esta morada y anuncian su destrucción en castigo de este pecado. Y cuando llegaron los babilonios y destrozaron todo y se los llevaron al destierro a la Babilonia, comprenden que Dios está presente donde quiera, en cualquier lugar, no solamente en el templo. En Babilonia no había templo y habían también orado a Dios. Este era el contexto en el que Jesucristo vino a los suyos. Pero somos así. Y el pueblo de Israel, después de aquella experiencia de exilio en Babilonia, después de haber vuelto y reconstruido el templo destruido, poco a poco se fueron degenerando otra vez y tropezando en la misma piedra de volver a apegarse a un templo y de celebrar una religiosidad vacía y ritualista. Y Jesús se encontró con ese templo, en el que había esa especie de ambigüedad. Jesús profesó un auténtico respeto al templo antiguo. Por eso es presentado por María siendo un bebé. Acude para las solemnidades como el lugar del encuentro con su Padre. En su vida oculta, sube a Jerusalén cada año por lo menos a celebrar la Pascua. Aprueba las prácticas culturales, aunque condena los formalismos. El templo es para él la casa de su Padre y se indigna de que se convierta en un lugar de tráfico. Él hizo aquel gesto profético de la expulsión de los mercaderes del templo para reclamar que el templo no era para eso. Y es importante que hagamos aquí una reflexión sobre esto, queridos amigos. Juan 2, 13, 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
Este es un texto clave, queridos amigos, para entender la relación de Jesús con el templo. En este texto, los escrituristas le han llamado purificación del templo. En algunas versiones, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén. Esto es lo que quiere hacer Jesús con este signo. En esa muestra de rebeldía, Él ha querido venir a purificar el templo de todo uso indebido, incluso de nuestro propio pecado. Es una lesión espiritual para nosotros. Jesús no es violento, Él es príncipe de la paz. Lo que Jesús hizo no fue un templo, lo que Jesús hizo en el templo no fue un gesto violento. No, no lo es. Pero es cierto que el reino de Dios sufre violencia y que es de los esforzados y que la purificación siempre es costosa y dolorosa y que exige remover de nuestra vida todo aquello que se ha acomodado de una manera desordenada. Eso es lo que Jesús viene a hacer al volcar las mesas, al sacarlos, al expulsarlos, al decirles no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. A veces pretendemos hacer una purificación de nuestros pecados sin que nos cueste la sangre, sin que nos cueste abandono, sin que nos cueste un desgarro. Desapegarse de los malos hábitos que tenemos, romper con un proceder incorrecto que de alguna manera ya se ha arraigado en nosotros. Difícilmente para poder romper con los malos hábitos o con los procedimientos incorrectos, difícilmente se puede hacer sin que uno entre en una crisis, sin que uno ponga de patas para arriba la casa, de patas para arriba la vida. A veces escucha esa expresión, ¿no? Es que Dios me tiene patas para arriba. Claro, te está purificando, está desarraigando, te está despegando de todos tus malos hábitos para que entonces entremos en una vida convertida, ordenada. Lo que Jesús hizo con las mesas de los cambistas, Jesús con ese signo quería expresar gráficamente el hecho de que la purificación es costosa, es dolorosa. Supone también sangre, lágrimas en la vida interior. Supone desprenderse, desapegarse, desarraigarse. Somos muy cómodos y pretendemos santificarnos sin que la purificación nos resulte dolorosa, y así no puede ser. La religiosidad auténtica es aquella que se purifica de muchas cosas. Se purifica de intereses personales, se purifica de intereses económicos, se purifica de intereses tradicionales y culturales. Uno tiene el peligro de hacer de Dios y de una religiosidad algo al servicio de su cultura y de sus tradiciones. Nos interesa la religiosidad en la medida que se pone al servicio de mi tradición o mi cultura. Y le interesa más la religión por lo cultural que por la relación personal con Dios. Y esto existe mucho hoy día. Y hay que purificarlo. Se purifica de intereses egoístas personales. Muchas personas se acercan a Dios solo para sentirse seguras y para poder recurrir a Él cuando están angustiados, cuando están ya con el agua al cuello. Nos acordamos de Santa Bárbara bendita, ¿no? Cuando oímos tronar. Y entonces recurrimos a Dios para salir de determinados apuros. Y tenemos que purificar esos intereses egoístas personales. Tenemos que estar continuamente purificando nuestra religiosidad
para que al final tengamos un encuentro personal desde nuestra alma, solo con Dios, con el Padre de Jesucristo, con Abba. Continúa el Catecismo número 585. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en la casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuria cuando estaba clavado en la cruz. Jesús hizo algo que posiblemente fue una de las causas que precipitaron su pasión y muerte. Esto le fue echado en cara durante el proceso que tuvo, durante su pasión, durante su juicio, su condena a muerte. Jesús profetiza la ruina de aquel espléndido edificio. No quedará piedra sobre piedra. Mateo 23:38. Jesús está juntando dos niveles distintos. Primero, el nivel histórico. Sabemos que en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente por el emperador Tito. Segundo, el nivel personal. Jesús está refiriendo a la destrucción de su templo personal, a su muerte. Por eso él dice, yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús está haciendo referencia a que el auténtico templo de Dios es Él. Es un momento máximo de la revelación de quién es Jesucristo. En Él habita la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Él es el cumplimiento de lo que Yahvé había dicho al rey David. ¿Tú me vas a construir un templo a mí? Yo te voy a construir un templo a ti, de tu descendencia. Así se entiende, por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan dice que en medio de la fiesta de los tabernáculos, donde se hacía un rito de liberación del agua en recuerdo de la fuente del desierto por mano de Moisés, en ese contexto de la fiesta Jesús gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahí se entiende. Jesús es el manantial del que emana el agua de la vida. De su costado bebemos, como bebió Israel de aquella roca en medio del desierto. Y en esta misma ocasión, en medio de los 4 candelabros del templo, que recordaban la luz divina que había guiado al pueblo de Israel por el desierto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y lo dice delante de los candelabros del templo, en medio del templo, en esa fiesta, con lo cual él mismo se está proclamando como el templo de Dios en el que habita la luz. El templo es el lugar en el que Jesús revela su ser. El templo es el lugar en el que Jesús revela su personalidad divina. El templo es el lugar en el que Jesús revela su misión en esta vida. Esto es espectacular, queridos amigos. De hecho, hay otro texto que nos puede servir también. Es el momento en el que Jesús expira en la cruz.
Se desgarra el velo del templo en ese momento. Y de esta forma se muestra que el antiguo santuario pierde su carácter sagrado. El templo judío ha dejado de cumplir su función de ser signo de la presencia divina. Esa presencia divina pasa a tener un solo signo, que es la humanidad de Jesucristo. Cristo resucitado es el signo de la presencia de Dios entre nosotros, no más el templo. Descubrimos en Jesús la plenitud de la divinidad y descubrimos la presencia de Yahvé en él. Si Él es la cabeza del cuerpo místico, nosotros somos cuerpo suyo. Y en la medida de que estamos unidos a la cabeza, también Dios habita en nosotros. Dios habita en su iglesia, en la medida que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Otro texto que nos puede ayudar, el diálogo entre Jesús y la samaritana. Había una disputa entre judíos y samaritanos. Los samaritanos decían que en el monte Garizim era el monte en el que se debía adorar a Dios, mientras que los judíos decían que era en Jerusalén. Juan 4:21 y siguientes. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. Eso es un texto que le pone a uno los pelos de punta, queridos amigos. Yo soy el que te está hablando. A Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. Y continúa el catecismo número 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Como mencionamos hace un momento, en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, y actualmente Jerusalén es un signo del cumplimiento de las palabras de Jesucristo. Actualmente, en esa enorme explanada donde estaba el templo de Salomón, que destruyeron los romanos en el año 70, actualmente se encuentran las dos mezquitas musulmanas, la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa, que es una auténtica afrenta al pueblo judío, ¿no? Y debajo de las dos mezquitas está el muro de las lamentaciones de los judíos, o muro occidental, que fue lo único que quedó de la destrucción del templo. Y ahí van los judíos a rezar, y ahí van los judíos a llorar, a lamentarse, porque el templo no puede ser reconstruido. Tocar ese muro, tumbar ese muro, querer hacer otra cosa sería
prácticamente una guerra mundial entre el mundo islámico y el mundo judío. Judíos y musulmanes luchan por siglos por una piedra. Esa piedra que se encuentra dentro de ese domo de oro que se ve en Jerusalén. La piedra que dicen los judíos que fue la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese altar está ahí. Pero los musulmanes dicen que en esa misma piedra fue donde se sentó Mahoma y Dios se lo llevó a los cielos. Así como Dios llevó a la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y en alma, así los musulmanes también dicen que Dios se llevó a su profeta Mahoma en cuerpo y en alma al cielo, desde esa roca en ese lugar. Y Jesús dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nos dice, dejar de luchar por una piedra, por un lugar, porque Dios es espíritu y está allí donde el corazón del hombre es sencillo, humilde y se abre de par en par a Dios. Los cristianos católicos en tierra musulmana, en tierra judía, en tierra santa, ¿no? Tan minoritarios que somos, ni el 1% están llamados a dar ese testimonio en medio de esa lucha entre musulmanes y judíos, de lo que es la verdadera religiosidad, que no está atada a un lugar, que no está atada a una piedra, que no está atada a un templo, sino a la presencia de Dios, que es espíritu y verdad. Es cierto que a lo largo de la historia nosotros los católicos nos hemos metido en muchas luchas y guerras para conquistar lugares, como fueron toda la descripción de las cruzadas, por ejemplo. Pero en este momento, en la medida en que nuestra conversión ha ido creciendo, más fieles al espíritu original de Jesucristo nos hemos convertido. Y estamos llamados a dar un testimonio de lo que es la verdadera religiosidad en todo lugar, incluido también en la Tierra Santa. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los cristianos no rompieron de una manera radical con el templo de Jerusalén. Después de Pentecostés, los apóstoles subían a orar al templo de Jerusalén y lo frecuentaban para predicar. Hechos 2:46. Pero en la medida en que el pueblo de Israel va rechazando el mensaje de Jesús, se van distanciando del templo, hasta que el templo es destruido totalmente en el año 70. Es curioso ver cómo el Señor se sirve hasta de estos avatares de la historia para lanzarnos espiritualmente. Era necesario que el templo se destruyera y fue destruido. Se sirvió el Señor de la destrucción del templo de Jesús para que la predicación del mensaje de su Hijo se lanzara por todo el mundo sin estar ligados a ninguna pared. Como se sirvió también de las persecuciones de los cristianos para poder en esa huida difundir el Evangelio por lugares lejanos, hasta el confín del mundo. Todo lo que ha sucedido siempre en la historia de la Iglesia, todo ha sido providencial. También hoy, las persecuciones de hoy, también hoy los ataques al Papa, también hoy los ataques a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos, también los ataques en nuestras propias familias. Todo es providencial. Y nosotros también tenemos que estar en un continuo proceso de conversión en medio de esta persecución, para que el templo de Dios sea expresión de la presencia de Dios en nuestros corazones. Vosotros sois templo de Dios. Cuando veamos a un hermano, veamos en él el templo de Dios y que Dios habita en él. Y por eso lo trato con respeto y con veneración propia,
de quien está ante un tabernáculo, ante un templo, porque en él habita Dios. ¿Quién es la persona más digna para recibir la Eucaristía si no es el hombre? Sea en la mano, en la boca, yo no voy a entrar en discusiones sobre eso, pero ¿quién es el más digno de recibir a Dios? Tú, que eres templo, que eres templo, que eres tabernáculo de Dios, porque Él habita en ti. Esta es, pues, queridos amigos, la manera de entender toda la espiritualidad del templo por nosotros, los cristianos católicos.